El mundo al instante. Saludos y mis respetos, patriotas, nacional libertarios, reaccionarios, antiprogresistas y por supuesto anticomunistas. Gente de buen vivir, chilenos bien nacidos, hijos de la tierra de Rodríguez y Carrera. Esto es Kaiseristas, un canal dedicado a discutir, comentar y analizar el mensaje de Johannes Kaiser, nuestro futuro presidente de la República, desde el taller de motos del Honesto Joe. Una vez más aquí en El Mundo al Instante con Lucía Bravo. Y si me lo permiten, doblemente feliz porque quedan algo así como 20 días para que estos ladrones mentirosos y degenerados del gobierno de Calígula definitivamente sus sucias manos de nuestros impuestos. Lucía, te presento mis respetos. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación y es muy bueno estar aquí nuevamente con ustedes hoy. Les recuerdo darle like y suscríbanse, es muy importante para nosotros. Y antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Hoy no vamos a repasar la biografía típica de Vladimir Putin. Lo que nos interesa es descifrar su ascenso al poder. Queremos responder las preguntas que todos se hacen. ¿Cómo un joven de familia humilde terminó siendo uno de los hombres más poderosos del planeta? ¿Cómo se transita el camino de espía de la KGB a presidente de Rusia? Vamos a analizar sus logros, pero también de qué lo acusan exactamente sus disidentes. Putin es sin duda una de las figuras más polarizantes de la historia moderna. Amado por unos, odiado por otros, lleva más de 20 años al mando de Rusia. Recibió un país al borde del colapso, lo que muchos consideraban casi un estado tercermundista tras la caída de la URSS, y lo transformó en una superpotencia. Pasó de las ruinas de un imperio soviético a una realidad donde Moscú es hoy por hoy la ciudad con más multimillonarios. Pero, ¿quién es realmente? Los psicólogos del servicio secreto estadounidense han pasado décadas intentando descifrar su compleja personalidad sin mucho éxito. Como bien dijo Fiona Hill, ex consejera de la Casa Blanca, de Putin solo se sabe lo que él quiere que se sepa. De niño, su obsesión era el judo, pero más allá del deporte, Putin creció con una filosofía muy específica. En una entrevista en 2015, confesó que hace 50 años en las calles de Leningrado aprendió una regla de oro. Si la pelea es inevitable, tienes que dar el primer golpe. Esa mentalidad lo llevó con solo 16 años a las puertas de la KGB. Para que se den una idea, la KGB era la principal agencia de inteligencia de la Unión Soviética. Imagínense combinar el poder de la CIA y el FBI bajo el mismo techo. Oye Lucía, me llama mucho la atención eso de que viene de una familia humilde. Explícame por favor cómo un chico de 16 años termina golpeando la puerta de la policía secreta más temida del mundo, así de la nada. Literalmente, se presentó en la oficina y preguntó, ¿qué tengo que hacer para entrar? Imagínate la cara de los agentes, obviamente le soltaron la realidad. Nosotros no aceptamos solicitudes, nosotros te buscamos a ti. Sin embargo, le dieron un consejo, estudia Derecho, te estaremos observando, y si llega el momento, te llamaremos. Y así fue. A los 23 años la KGB fue a buscarlo. Lo que siguió fueron 17 años como agente operativo. Entró a la agencia bajo la presencia de Yuri Andropov, quien luego sería jefe de la URSS, y pasó una década entrenándose en escuelas de élite, participando incluso en la persecución de disidentes. Y aquí es donde realmente empieza nuestra historia. En 1984, el destino de Putin fue Dresde, en Alemania Oriental. Sobre el papel, su misión era modesta: reclutar informantes y colaborar con la Stasi, el temido servicio secreto alemán. Pero Putin vio más allá. Mientras otros se limitaban a sus labores de inteligencia, él empezó a estudiar el mundo de los negocios. Comenzó a tejer una red de contactos con industriales alemanes. Una agenda de contacto que años más tarde activaría en el momento justo. Básicamente estaba aprendiendo cómo funcionaba el poder económico fuera del bloque soviético. Pero entonces llega 1989. Cae el muro de Berlín
y el mundo que Putin conocía se desmorona. En medio del caos, con las oficinas de la KGB rodeadas por manifestantes, Putin pide desesperadamente ayuda militar a Moscú. La respuesta: silencio total. Él mismo ha confesado que en ese momento se sintió traicionado por su propio país. Dijiste que en Alemania se sintió traicionado. ¿Podría haber sido eso lo que cambió su visión del mundo? Fue el punto de quiebre. Ver caer el muro de Berlín y pedir ayuda a Moscú para que nadie te responda al teléfono, eso te cambia. Mientras él quemaba documentos a toda prisa para que la multitud no lo linchara, entendió que el poder no se defiende, desaparece. Ahí murió el espía idealista y nació el estratega frío. Cuando regresa a un San Petersburgo en ruinas, Putin ya tiene una visión clara de lo que Rusia necesita. La KGB lo coloca estratégicamente en la universidad como oficial de inteligencia encubierto. Es ahí donde ocurre el reencuentro que lo cambiaría todo. Se vuelve a ver con su antiguo profesor de Derecho, Anatoly Shokbak. Aquí hay un detalle de película. Shokbak, quien sería uno de los padres de la democracia rusa junto a Boris Yeltsin, no tenía idea que su exalumno era ahora un agente de la KGB. Entonces, sucede algo clave. Shokbak, que se preparaba para ser alcalde de la ciudad, se acerca al jefe de la KGB en San Petersburgo, Oleg Kalugin, y le hace una petición inusual. Necesito a alguien de la KGB en quien pueda confiar para que sea mi mano derecha. Necesito conexiones. Kalugin no lo duda y elige a Putin. Irónicamente, años después, cuando Putin ya estaba en la cima del poder, Kalugin se opuso a sus políticas, fue acusado de traición y terminó exiliado. Nunca gobiernes con los que te hicieron llegar al poder. El príncipe. Exacto. Continúa, por favor. Pero en ese momento la misión fue todo un éxito. Putin ayudó a Shokbak a ganar la alcaldía y fue su bautismo de fuego en la política real. Oye, lo de su profesor Shokbak suena a mucha casualidad, ¿no crees tú? Es que en el mundo de la inteligencia no existen las casualidades. La KGB lo puso ahí a propósito. Cuando Shokbak necesitó a alguien confiable, Putin ya estaba en su radar. Shokbak creía que contrataba a un ex alumno brillante, pero en realidad estaba metiendo al caballo de Troya de la KGB en el corazón del nuevo gobierno democrático. O sea, me estás diciendo que la estrategia de la KGB es identificar a quiénes serán los líderes políticos de los próximos 10 o 20 años y ponerles a alguien al lado. Exactamente, es una inversión a largo plazo. En San Petersburgo, donde Putin entiende que el poder real no solo está en las armas, sino en la energía y los recursos. Tras un año como encargado de asuntos exteriores, asciende a teniente alcalde. Desde ese puesto manejó las privatizaciones, un sector extremadamente lucrativo, pero también muy oscuro, donde se repartieron los restos del imperio soviético entre los nuevos oligarcas. Poco a poco, Putin dejó de ser un simple funcionario para convertirse en el hombre clave. Se transformó en el experto obligado. Si un banco extranjero o una empresa internacional quería aterrizar en Rusia, tenía que pasar por su oficina. ¿Recuerda lo que les mencioné sobre su tiempo en Dresde? Aquellos contactos que hizo con industriales alemanes antes de la caída del muro no fueron en vano. Putin tenía una agenda de contactos que nadie más poseía y estaba a punto de usarla. Durante el durísimo invierno de 1990 en San Petersburgo estaba al borde de la hambruna. La situación era desesperada. Fue entonces cuando Putin activó su red alemana para organizar la ayuda humanitaria. Ideó un sistema de trueque mediante las licencias de exportación. Rusia entregaba materias primas como petróleo y gas a cambio de alimentos para la población. Ese fue el momento eureka de Putin. Allí comprendió que la energía no era solo recurso, sino el instrumento de poder más grande que Rusia tenía para negociar con el mundo.
Oye, te reconozco que me voló la cabeza eso del petróleo por comida. Ahí es donde descubre que Rusia podía, desde cierto punto de vista, chantajear al mundo. Exacto. En medio de la hambruna de San Petersburgo, él ve que el dinero no sirve de nada si no hay que comer, pero el gas y el petróleo, eso sí mueve voluntades. Fue su primer experimento, usar los recursos naturales como una palanca política. Hoy vemos que esa sigue siendo su jugada maestra, pero no todo fue filantropía. En medio de la operación estalló una crisis que casi acaba con su carrera. Se descubrió que gran parte del dinero de esas exportaciones nunca se convirtió en comida, sino que terminó en los bolsillos de funcionarios y organizadores de la trama. Fue su primer gran roce con el lado más oscuro de la gestión pública, pero como veremos, salió ileso. Bueno, eso es un vicio típico del poder de poca monta, ¿eh? Como los gatos de campo que tenemos actualmente en el gobierno. Además, en este momento recordar cómo se robaron los dineros de los incendios de la quinta región. Continúa. Bueno, mientras esto pasaba en San Petersburgo, en Moscú el mundo estallaba. La vieja guardia de la KGB intentó un golpe de Estado para salvar el comunismo, pero fracasó estrepitosamente. La KGB cayó en desgracia y el Partido Comunista fue prohibido por Boris Yeltsin. La URSS se desintegraba. En ese caos, Putin tomó una decisión histórica. Renunció oficialmente a la KGB, pero ojo, que nadie se engaña, renunció al carnet, pero se llevó consigo el espíritu, los métodos y la disciplina de una organización que lo había moldeado durante 15 años. Para Putin la economía no era algo libre, él la veía como un proceso que debía permanecer controlado. Y si algo era Putin, era eficaz. No le importaba ensuciarse las manos, hacía tratos con la mafia portuaria o con empresas alemanas que más tarde serían acusadas de lavado de dinero. Lo más inquietante es que como él mismo estaba a cargo de la judicatura y de las fuerzas del orden en la ciudad, no tenía que preocuparse por las consecuencias legales. Él era literalmente el juez y la parte. Estaba creando un Estado dentro del Estado. Claro, sabes que esa fragmentación y descontrol post caída de la Unión Soviética se puede ver retratada muy bien en la película de Andrew Niccol del 2005, El Señor de la Guerra. Ahí se veía a estos generales de la ex Unión Soviética que quedaron como huérfanos de autoridad y comenzaron a comerciar en el mercado negro con armamentos que habían quedado, que eran toneladas y toneladas de inventarios que tenían de distintos, desde tanques hasta fusiles, armas automáticas, y ellos la comercializaban con traficantes de armas, y la mayoría de estas armas terminaban en guerrillas centroamericanas o en manos de traficantes colombianos, incluso en guerras tribales africanas. Es una muy buena película y la recomiendo, muy buena película. Continúa, por favor. Como vicealcalde de San Petersburgo, Putin no estaba solo. Se rodeó de un equipo mixto, antiguos colegas del KGB y mentes brillantes liberales. Entre ellos destaca un nombre clave, Anatoly Chubais. Chubais fue el arquitecto de un sistema de privatizaciones que rompió todas las reglas del antiguo régimen. Fue un proceso salvaje, de ahí nacieron los famosos oligarcas, hombres que de la noche a la mañana se hicieron dueños de las industrias del Estado. Mientras ellos acumulaban una riqueza obscena, el resto de Rusia hacía filas interminables para conseguir un trozo de pan. Esa desigualdad extrema fue el caldo de cultivo para una rabia social que Putin nunca olvidaría. Pero entonces, los oligarcas cometen un error. Logran sacar a Anatoly Chubais de la alcaldía de San Petersburgo. Putin, en un gesto de lealtad absoluta hacia su mentor, decide renunciar y se marcha a Moscú. ¿Y quién lo recibe allá? Nuevamente Anatoly Chubais, que valora esa lealtad de hierro. Lo nombran miembro de la administración presidencial para encargarse de los bienes del Estado. En solo 2 años,
Putin fue ascendido 3 veces. Desde esa posición privilegiada empezó a recopilar información sobre toda la clase política mientras cumplía sin rechistar cada orden que le daban. Putin se estaba haciendo indispensable. En ese momento, Rusia estaba gobernada por el clan, un círculo íntimo alrededor de un Boris Yeltsin ya debilitado. En este grupo estaba su hija y su yerno, quienes estaban contra las cuerdas. El motivo: un fiscal general estaba decidido a meter a la familia presidencial en la cárcel por desfalco y corrupción. Yeltsin estaba acorralado y necesitaba a alguien que pudiera solucionar problemas sin hacer preguntas. Putin vio el tablero con claridad. Para llegar al poder necesitaba 2 cosas que los oligarcas ya tenían: televisión y financiamiento. Los oligarcas, en su arrogancia, creyeron haber encontrado el candidato perfecto. Vieron a este hombre de rostro inexpresivo que seguía las instrucciones meticulosamente y pensaron: es él, el tonto útil. Buscaban a alguien insignificante, alguien que fuera dependiente de ellos y que pudieran manejar como una marioneta para proteger sus intereses y mantener a la familia Yeltsin fuera de prisión. Lo que esos hombres de negocios no entendieron es que mientras ellos lo miraban hacia abajo, Putin ya tenía todos los expedientes de cada uno de ellos sobre su escritorio. Creían que estaban comprando un guardián, pero estaban abriendo la puerta al hombre que muy pronto les quitaría todo. Lucía, ¿cómo es posible que los hombres más ricos de Rusia fueran tan ciegos al elegirlo a él? Pecaron de arrogante. Vieron a un tipo bajito, serio y que siempre decía: sí señor. Pensaron: este es el tonto útil perfecto. Lo manejaremos como a una marioneta. No se dieron cuenta de que Putin los estaba estudiando a ellos. Mientras ellos contaban billetes, él contaba sus secretos. Los oligarcas mueven sus fichas maestras. Nombran a Putin director del FSB, el organismo que heredó las cenizas de la antigua KGB. Para ellos era el momento perfecto. Necesitaban a alguien de la casa que les prestara servicios especiales. Pero aquí hay un detalle fascinante. Los oligarcas en realidad no sabían nada de Putin. Él nunca revelaba sus convicciones, nunca mostraba sus cartas. Mientras ellos acumulaban fortunas obscenas y desviaban sumas colosales al extranjero bajo un poder político ilimitado, Putin esperaba en las sombras. Observaba cómo la mayoría de la población luchaba por un trozo de pan, mientras los dueños de Rusia celebraban en sus yates. La tensión social era insoportable. Yeltsin, desesperado por calmar al pueblo, nombra como primer ministro a otro ex KGB, Yevgeny Primakov. Pero Primakov cometió un error fatal para su carrera. Se tomó su papel demasiado en serio. Prometió justicia y empezó a hacer a los oligarcas corruptos con la intención de encarcelarlos. El problema es que en esa red de corrupción estaba metida toda la familia del presidente Yeltsin. El fiscal general se unió a Primakov y por primera vez el clan sintió el frío de las esposas. Yeltsin estaba acorralado. Legalmente no podía despedir al fiscal general, así que llamó a Putin y le hizo la pregunta clave: ¿podrías hacer algo? La respuesta de Putin fue breve y gélida: no hay problema, nos encargaremos de ello. Poco después, el fiscal general cayó en una trampa digna de la Guerra Fría. Fue grabado en una habitación equipada con cámaras ocultas del FSB en compañía de 2 prostitutas. El video se emitió en televisión nacional para humillarlo públicamente. Problema resuelto. En ese instante, a los ojos de Yeltsin y los oligarcas, Putin se convirtió en el hombre que nunca los defraudaría. Con esa confianza ciega, lo nombran primer ministro de Rusia. Claro, bueno, lo del fiscal, las prostitutas y el video, obviamente eso suena a juego sucio, ¿eh? Pero ¿realmente fue así de descarado? Sí, fue un golpe bajo, de manual.
Yeltsin estaba contra las cuerdas a punto de irse a la cárcel y Putin le dijo no se preocupe, y al día siguiente el fiscal estaba acabado. Fue el examen de lealtad definitivo. Ese video no solo salvó a Yeltsin, fue el boleto de Putin directo a la silla presidencial. Pero Putin tenía un problema. Los oligarcas lo amaban, pero el pueblo no lo conocía. Necesitaban demostrar quién era. Entonces ocurre la tragedia. Una serie de explosiones en edificios de Moscú y otras ciudades dejan cientos de muertos. Sin pruebas contundentes, la culpa recae inmediatamente sobre los separatistas chechenos. Es aquí donde nace el Putin que el mundo conoce hoy. Lanzó una advertencia que quedó grabada en la memoria rusa. Si los delincuentes agreden a un policía, el Estado tiene el deber de reaccionar de forma dura, represiva y, si es necesario, cruel. Es la única forma de aplastar la delincuencia, y remató con una frase que heló la sangre. Por cada policía muerto, esperamos matar a 10 delincuentes dentro de la ley, por supuesto. En medio del miedo y el humo de las explosiones, se formó la imagen del hombre fuerte, un líder con determinación de acero, capaz de defender a la madre Rusia de cualquier amenaza. El tonto útil de los oligarcas acababa de transformarse en el salvador de la nación. La pregunta es, ¿quién controlaba a quién ahora? En octubre de 1999, el mundo observa cómo el primer ministro Putin da la orden de bombardear Grozny, la capital chechena. Pero no fue un ataque silencioso, fue un ataque televisado. Putin quería que cada ciudadano ruso viera desde su sala que por fin había un hombre firme, capaz de enfrentar el caos con puño de hierro. Chechenia siempre fue y ha sido un desastre para los políticos rusos. ¿Por qué a Putin le funcionó ser tan agresivo, oye? Porque el pueblo ruso estaba harto del caos y del miedo. Cuando Putin sale y dice que va a perseguir a los terroristas hasta en el baño, la gente no vio a un tirano, vio a un protector. Él entendió que en Rusia la determinación vende más que la diplomacia. Los oligarcas, viendo los números de las encuestas subir como espuma, se convencieron que Putin era su caballo ganador. Para asegurar su camino, le construyeron un partido a medida, Rusia Unida. El escenario estaba listo. Llegamos ahí ya al 31 de diciembre de 1999. Mientras el mundo celebra el cambio de milenio, en el Kremlin ocurre un relevo histórico. Boris Yeltsin cita a Putin y le entrega el maletín nuclear, nombrándolo presidente interino. Pero este poder no fue gratis. A cambio, Putin firmó un decreto que le garantizaba a Yeltsin una pensión de por vida y, lo más importante, inmunidad total. Yeltsin creyó que había comprado su libertad. Los oligarcas creyeron que habían comprado un protector. Lo que ninguno entendió es que Putin no es leal a los hombres, sino a la idea de la gran Rusia. Yo me acuerdo de esa noche de Año Nuevo del 99, fue histórica. Recuerdo que renunció Yeltsin y quedó Putin de interino, anunciando, si no me equivoco, elecciones para el año 2000, que era básicamente el año siguiente. Sí, claro, y eso en realidad no era algo que nació de él, pues me parece que era constitucional. Oye, ¿Putin realmente le dio la mano a Yeltsin y después lo borró del mapa? Sí, le dio la mano, le prometió inmunidad y luego le cerró la puerta. Yeltsin pensó que dejaba un amigo, pero Putin sabía que Yeltsin era el símbolo de la humillación de Rusia. Claro. Para Putin, Yeltsin no era un héroe de la democracia, sino el culpable de haber desmantelado la Unión Soviética y haber arrastrado al país al desorden. Era necesario apartarlo. Esa misma noche de Año Nuevo, mientras Rusia brindaba, Putin no estaba en una gala en el Kremlin, estaba en el frente de batalla, bajo el frío, entregando personalmente 200 plagas grabadas a sus soldados, un gesto simbólico. El nuevo zar no teme al barro ni a la sangre. Y aquí es donde vemos la encarnación perfecta de la estrategia del KGB,
observar, aprender y esperar. Putin dominó el arte de subir las escaleras sin que sus superiores sintieran que él codiciaba su puesto. Oye, te sorprendería, porque mucha gente piensa que Putin quiere volver al comunismo, y es increíble. Hay una minuta internacional que anda corriendo, es sorprendente la gente que tiene esa opinión. ¿Eso es cierto? Para nada. Él lo dejó claro. El que quiera el comunismo de vuelta no tiene cerebro. Él no extraña las filas para el pan, extraña el respeto que el mundo le tenía a la URSS. Él no es marxista, es nacionalista. Quiere el imperio, no la ideología. Putin logró algo casi imposible: ser un hombre para todos. Se muestra a favor del Estado y a la vez como su reformador. Abraza el pasado imperial, pero promete un futuro moderno. Esa ambigüedad lo que lo vuelve indescifrable y a la vez imbatible. Recordemos sus propias palabras sobre el orden público. Si los delincuentes se atreven a agredir a un agente, ¿ya?, él tiene que reaccionar de forma dura y cruel. Es una forma de aplastar la delincuencia. Por cada policía muerto esperamos matar a 10 delincuentes dentro de la ley, por supuesto. Así termina el ascenso de Vladimir Putin, un hombre que entró al Kremlin como un burócrata silencioso y se instaló por 25 años como el arquitecto de una nueva era. Un espía que aprendió que en política el primer golpe es el que decide quién sobrevive. Claro. Lucía, si tuvieras que definir en una frase, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería? Que es el maestro de la sombra. Su gran talento fue ser invisible hasta que fue demasiado tarde para sus enemigos. Como él mismo dice, permanecer en las sombras es un signo de inteligencia. Y después de 25 años en el poder, creo que nadie puede decir que se equivocó. Claro, como Chief Palpatine, más conocido como Darth Sidious, mover los hilos desde las sombras. Al final del día, la historia de Vladimir Putin nos deja una lección sobre la naturaleza del poder. Muchos de los que lo subestimaron terminaron en el exilio o en el olvido, porque no entendieron su mayor virtud. Putin siempre está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. A menudo pensamos que el líder debe ser el que más grita o el que más brilla bajo los focos, pero él demostró lo contrario. Para este ex agente de la KGB, permanecer en las sombras no fue un signo de mediocridad, sino la mayor prueba de su inteligencia. Desde las oficinas oscuras de Dresden hasta el despacho principal del Kremlin, su camino fue el de un observador paciente. Mientras los demás se peleaban por la atención de las cámaras, él recopilaba información, tejía alianzas y esperaba el momento exacto para dar el primer golpe. Un golpe que, como aprendió en las calles de Leningrado, debía ser el definitivo. Hoy, tras más de 2 décadas en la cima, la pregunta sigue en el aire. ¿Es Putin el hombre que salvó a Rusia del caos? ¿O es el hombre que la moldeó a su imagen y semejanza? Lo que es seguro es que en el tablero del poder mundial, él nunca dejó de ser el espía que sabe exactamente dónde pararse. Excelente resumen, Lucía. Oye, una consulta. ¿Qué vamos a ver a continuación? Porque me da la impresión de que esta historia no termina aquí. Vamos a ver el poder. Vladimir Putin ya en el poder hasta nuestros días, hoy 2026. Lo que él ha hecho, sus disidentes y cómo ha logrado estar donde está. Perfecto, Lucía. Oye, estamos llegando al final. Agradezco tu presencia como siempre, muy educativa. En lo personal he aprendido mucho. Y ustedes recuerden que este canal es para hablar de geopolítica con Lucía Bravo, para informarnos acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra política nacional. Estamos celebrando ya casi, estamos enfriando la champaña porque quedan algo así como 20 y tantos días para que se vayan estos degenerados, ¿ya?
Y bueno, y gracias por por haberse conectado con el programa, ¿ya? Les recuerdo que se suscriban al canal, que nos den el like, es muy importante para nosotros, ¿ya? Y bueno, nos estaremos viendo. No sé, Lucía, ¿algo más que agregar? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, compartan, suscríbanse y denle like. Nos vemos. Listo. Adiós. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.